Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Gabriela Villalobos y les doy la bienvenida a esta última sesión temática de la emisión 2021 que ha tenido el foco en la sostenibilidad. Ha pasado muy rápido el tiempo, estas últimas 3 sesiones han pasado volando, hemos tenido jornadas con grandes expositores, hemos levantado temáticas sumamente relevantes y hoy, por supuesto, no va a ser la excepción. Pero antes de continuar, les cuento que, como siempre, estoy muy bien acompañada. Hoy están sobre este escenario Marisol Cortés, consejera nacional del área sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción, y Flavio Rodríguez, gerente de calidad y sustentabilidad de infraestructuras de Acción. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión. Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les cuento, como les comenté también en un principio, hoy vamos a seguir abordando esta temática de sostenibilidad que hemos estado conversando en las últimas jornadas y que tiene al medio ambiente como una de las subáreas y que se ha convertido en una exigencia intrínseca en todas las organizaciones. Hoy nadie puede quedar ajeno a la conciencia medioambiental, siendo esto fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier proyecto. Y es por esto que hoy vamos a estar abordando la sostenibilidad en el core business y la gestión medioambiental. Para que abordemos esta temática tan relevante, hoy contamos con la participación de grandes expertos, pero antes de dejarlos con ellos, quisiera recordarles cómo funciona la plataforma, donde esperamos que ustedes también participen de manera muy activa, como lo han hecho también en las jornadas anteriores. Estoy hablando aquí de Menti. Para quienes se están uniendo recién a nosotros, les cuento que a través de esta plataforma ustedes pueden enviarnos las preguntas de una manera muy sencilla. Solamente tienen que ingresar a www.menti.cl y ahí deberán poner el código que aparece en estos momentos en la pantalla, en la barra que aparece abajo. Acá está el número y simplemente tienen que seguir las instrucciones. Como siempre, les recomiendo tener un dispositivo aparte si en este minuto se están conectando con nosotros a través de un computador. Entonces tomen su celular para poder ingresar a Menti, para poder seguir tanto las presentaciones de los expositores como también hacernos llegar las preguntas. Pueden ingresar las preguntas a través de Menti, también pueden pedir la palabra a través de Zoom y ahí también les daremos unos momentos para que ustedes puedan preguntarle directamente a los expositores sobre las temáticas que van a estar profundizando. Todo esto va a ser en la parte final, primero vienen las exposiciones y después vamos a tener un tiempo para conversación y para preguntas. Ahora sí, los dejo con el primer speaker del día. Él es Richard McWilliams, director de sustentabilidad en Turner & Townsend. Muy bienvenido, Richard. Gracias por ser parte de esta versión de la emisión 2021. Richard, we can see you, but we can't hear you. Now we do. Thank you. Yes, we can. Thank you. Yes. Great. If you can show them to us in English, it would be great. Yes, we can see them. Thank you.
calienta el lugar y necesita enfriamiento. Así que, según nos vamos poniendo más eficientes, ese sobrecalentamiento del verano después cambia a enfriamiento en invierno, así que no hay forma de ganar. Entonces, la demanda de energía tiene que jugar su rol, desempeñar su rol para llegar al net cero. Y seguramente ustedes ya han escuchado esto en la semana. Ahora, ¿cuáles son las soluciones técnicas típicamente para este tipo de problema? ¿Y cuánto cuestan? Creo que parte de la información proveía algunas indicaciones acerca del caso de negocio financiero. Nosotros tendemos a encontrar que las organizaciones pasan por 3 etapas de interés y ambición y confianza. La etapa 1 son ganancias marginales que son de bajo costo, posiblemente sin costo, y tienen un retorno a la inversión muy rápido y muy fácil de ver. Esas cosas son como, por ejemplo, bajar el termostato del control de su edificio, bajar el aire acondicionado o la calefacción, por ejemplo, vestir menos, ropa más liviana durante la sesión caliente, luces LED, por ejemplo. Si hay un edificio en cualquier país que no tenga una buena razón, que no tenga LEDs sin buena razón, entonces realmente deberían cambiar sus prioridades. Y hay otras cosas que van a poner a ser difícil a nuestro intérprete para traducir en vivo, pero esperemos que puedan acceder a la versión en castellano de esta presentación, o como constructores ustedes van a reconocer todas estas cosas. Lo que sí que quiero decir al respecto es que las personas a menudo miran a los cambios de comportamiento, pero mi experiencia, cambiar los comportamientos de los ocupantes de los edificios es muy difícil. Y bueno, los ahorros suben y después de unos 4 meses la vida se interpone, la gente está ocupada y tienen otras cosas en que concentrarse y no han cambiado sus hábitos realmente y todo vuelve al comportamiento anterior. En la etapa 2 se caracteriza como las personas que tienen más confianza en bajar el consumo, pueden ver un caso de inversión económico que tiene sentido. Es una inversión que tiene sentido y estos son mejoras en el edificio, el calentamiento, la ventilación, la calefacción, y a cosas como la aislación del calor o del frío, de cualquier manera, de tener, o sea, mejorar la eficiencia térmica de un edificio. Y los sistemas BMS de gestión del edificio para optimizar cómo funciona el edificio. Y usted quizás puede estar invirtiendo 1 millón, 2 millones de libras, pero luego ver un retorno a la inversión en un razonable. Si es dueño del edificio está bien, pero si no es dueño del edificio, quizás se preocupe en invertir a 5 a 10 años, porque usted cree que podría cambiarse de ubicación si es arrendatario. Y finalmente, lo que paga a largo plazo, que hacia el net cero o cero carbono, basado en un retorno económico a largo plazo. Por ejemplo, reemplazar las calderas, usar cosas como calor, CHP, calor y alimentación combinado, y también renovables. Toman mucho tiempo como un retorno de inversión, más de 10 años, y es más que la mayoría, que lo que pueden tolerar la mayoría de los inversionistas, o sea, las personas. Sí, un truco que también puede, que los clientes, o usted puede ayudar a sus clientes, es mezclando la cartera para que usted haga muchas
medidas de bajo costo y de gran ganancia como los LED, y luego los combine con cosas como sistemas de gestión de negocios, calderas y fotovoltaica. Así que, en general, termina siendo un modelo económico sensible con un retorno de inversión de 5 a 10 años. Y ustedes como han visto, en el Reino Unido sería entre $500,000 de libras esterlinas y quizás 30 millones de libras por edificio, dependiendo del tamaño del edificio. Así que no son sumas de dinero pequeñas y deberían ser de interés para usted. Un par de diapositivas más antes que vayamos a los estudios de caso. No voy a entrar entre los pasos para mejorar o actualizar los edificios, pero en cualquier proyecto de construcción normal y proceso, por lo menos en el Reino Unido, tengo 2 puntos que tocar. Uno es que un modelo muy común para el Reino Unido, para la eficiencia energética y para adaptar los edificios, se llama un contrato EPC, es un contrato de rendimiento de energía, EPC por sus siglas en inglés, rendimiento energético, que productos de ventilación, aire acondicionado, paneles LED, paneles solares, y que tienen su rendimiento energético, entonces una reducción en el consumo y un ahorro en las cuentas. Quizás usted pueda comprar un ahorro de 25% de energía, y en ese momento el cliente realmente no le importa, no le molesta qué medidas técnicas ponga, pero necesitan que funcionen. Y el contrato dice que funciona. No es que yo las instalo, y no es que la puse en marcha, no que las especifique correctamente. Es de hecho que los resultados de 25 o 30% de ahorro de energía se cumplan. Eso es un modelo de abastecimiento muy importante y que es nuevo para ustedes, pero para las organizaciones tiene mucho valor. Definitivamente se va a usar en Chile, pero si es nuevo para sus organizaciones, hay que mirarlo. To say that you might think, as a constructor, you only get involved really in the third box once the contract's signed. However, in the UK, we have lots of frameworks now where you sign a relationship with one organization for the first piece of work, and then they can ask you to do all the other pieces of work, all the way from planning. So if you get Entonces, si usted están en los clientes, un proyecto puede hacer toda la cartera. Eso les dará muy buen trabajo y como constructor sería un muy buen negocio, pero tiene que cumplir con el contrato. Y lo siguiente, desde el caso, solamente para presentarnos algunos de los tipos de desafíos para ayudarle a entender, cuando ustedes entran al mercado, los desafíos que ustedes tienen que ayudar a sus clientes a que enfrenten. Algunos de estos son, por ejemplo, si tienen la visión o la ambición para intentar llegar al net cero, porque para muchos negocios, empresas, no son una prioridad, y su negocio puede interponerse. Por ejemplo, post-COVID, muchas empresas están con problemas y quizás elijan no invertir su capital en esto, si es que tienen alguno, para ayudar a su empresa a ser más ambientalmente amigable. Y no están dispuestos a invertir en metas ambiciosas, y muchas razones. No están seguros de los beneficios, o quizás no tienen la gente correcta para que piense en esto, o que sepa de esto, ni puedan diseñar los requisitos. Y quizás simplemente sea que tienen varios edificios, les encantaría hacerlo, pero de hecho no saben dónde comenzar. Y no tienen una hoja de ruta, no tienen datos acerca de los edificios, cuál es su rendimiento energético, qué medidas técnicas podrían utilizarse,
y al final no pueden decidir nada. Y en el Reino Unido he estado haciendo esto durante más de 10 años y no lo creerían cuánto esfuerzo es para las organizaciones invertir en un caso de inversión perfectamente bueno para la eficiencia energética. Es muy difícil. Así que apoyen las organizaciones. Si pueden ayudarlos con cualquier cosa de estas, eso sería excelente. Ahora vamos a ir a una diapositiva para cada estudio de caso. Esto fue un trabajo para la alcaldía de Londres y el alcalde de Londres que está pagándonos para ayudar a la mayor cantidad de organizaciones posibles para enfrentar estos desafíos, y llamamos este trabajo el acelerador de retrofit o de adaptación de los edificios. Se trata de acelerar, poner el pie en el acelerador y realmente incrementar la escala de los proyectos y el ritmo al que estos proyectos en este tiempo, pero en esto espero que puedan tener diapositivas traducidas de esto. Este ejemplo es una autoridad local regional, London Borough de Enfield, y han trabajado para reducir su huella de carbono en 45% en los últimos 8 años, y han utilizado un modelo de invertir para ahorrar. Entonces invierten una cantidad de dinero y toman ese ahorro y luego lo reinvierten en nuevos proyectos. Y han estudiado todas estas propiedades y han identificado 50 edificios que pueden reducir su consumo energético y están como a mitad de camino de eso. El tiempo de la actividad es muy simple, así que los paneles solares, LED, sistemas de gestión de edificios y reemplazo de calderas están entregando en una región de 15 a 25% de ahorro de emisiones de carbono y entregando unas 100.000 libras de financiamiento todos los años, y ese dinero, la inversión se pagará a sí misma, y una vez se haya pagado a sí misma, ese dinero cada año puede ser invertido en proveer servicios públicos. Así que estamos mirando a un plan de negocios a largo plazo, asegurándose que la recuperación de la inversión funcione correctamente y que esos ahorros se traduzcan en más fondos para servicios públicos. Tenemos estas experiencias, toma de decisiones. La toma de decisiones puede ser muy lenta en Inglaterra. También encontramos que pueden dividirse los proyectos en partes pequeñas, así que cualquier etapa no arriesgue demasiado dinero hasta que vea que funcione. Y usted puede encontrar que esa es una situación similar en Chile, hasta que los clientes se sientan capaces de tener la confianza en el rendimiento de estos proyectos. Entonces, para lo siguiente, tenemos aquí unas escuelas, y es proyectos de distintos tamaños, como muestra el cuadro, y este es otra parte de Londres que se llama Hounslow, donde el 70% de las autoridades locales de las emisiones son de las escuelas, y tienen 80 escuelas en este sector, y les hemos pedido medidas muy simples como solar, luces y control de edificios. Implementaron esto en 33 escuelas. Pueden ver ahí que el tope de la inversión es 1.6 millones, es que no es mucho por colegio. Sin embargo, esto ha tenido el efecto en ciertas escuelas de reducción de más del 50% de su demanda energética y del ahorro en carbono como resultado.
hay ciertos desafíos con los colegios. En el Reino Unido hay muchas escuelas que son muy pequeñas y que el caso de inversión económica no funciona muy bien, a no ser que usted una muchos de ellos, si no es demasiado esfuerzo para un edificio pequeño en la instalación del contrato, gestión del proyecto, etcétera. Así que Hounslow, por eso, ha hecho un grupo de escuelas. Este enfoque también lidia con otro tema, que es que cada escuela tiene un director, un profesor jefe, un gerente de edificio, y en el Reino Unido también tenemos representantes de los padres que toman decisiones también. Y hay que lidiar con todos esos para cada proyecto. Así que es un trabajo muy duro hacer que todos estén de acuerdo con algo, y muchos no tienen dinero, así que es un trabajo muy duro. En Hounslow, la asignación de fondos los ayudamos a postular a subsidios del gobierno y les ayudamos con eso para hacer el trabajo. Así que el desafío ahí es pequeños proyectos que todavía necesitan hacerse y unirse entre varios para poder crear un entregable. Y por el otro lado del espectro tenemos hospitales. Los edificios principales de hospitales son muy grandes y muy intensos en consumo de energía para el calentamiento, los equipos médicos que se utilizan en los hospitales. Y aquí yo creo que hay diferencia porque el problema es tan grande que de hecho tuvieron que dividirlo en pedazos. En esta primera fase fue alrededor de 10 millones de libras esterlinas de inversión, fue terminar un enfoque de Fabric First. Usted tiene que actualizar la estructura del edificio, el revestimiento, las ventanas, la aislación, y todo esto, si usted mejora los sistemas de calefacción o enfriamiento, necesita lo menos posible. Y por supuesto hay que reformar la estructura para ayudar en esto. Y en la fase 1, por 10 millones de libras, entregó una reducción del 30% en las emisiones de carbono. Ahora están en 3 fases, incluyendo las mejoras de los sistemas del edificio. Y ahora son muy eficientes, edificios muy eficientes, que están usando mucha menos energía y mucha menos y tienen muchas menos emisiones de carbono. Y podemos ver lo mismo en los sistemas. Y después, intervenciones un poco más complejas, como combinar el calor y el enfriamiento, donde toma una turbina, es un gran generador y se usa para generar energía, se calienta haciendo eso, se toma el calor de esto y se usa ese calor residual para calentar el edificio. Es una manera muy eficiente de hacer estas cosas. No sé cómo se llama en Chile, pero seguro que las conocen. Aquí los desafíos son levemente diferentes. Ellos tienen ambientes de operaciones en vivo, no pueden cerrar una sala, un país no puede, o sea, un hospital no puede cerrar para hacer algo. Así que es muy complejo, es un mundo muy complejo cuando uno tiene que proveer mejoras o modernizaciones en un edificio. Hay desafíos financieros significativos porque si su hijo o su hija o su madre o su padre, ¿estaría usted feliz si el hospital le dijera comprar una nueva caldera o nuevas luces en lugar de un nuevo equipo médico que necesita su familia? Y ese es el tipo de desafío que enfrentan los hospitales cuando tienen prioridades que compiten por ejemplo, de sus servicios con nuevos equipos médicos, nuevas enfermeras, o calderas, luces y controles de edificios. Y desafortunadamente esa es la razón por la cual los hospitales están en muy mal estado en este respecto. Entonces,
lo que se puede hacer es un gran resultado para los hospitales y sus ocupantes. Y mi ejemplo final realmente, solamente para hablar acerca de las universidades y la Escuela de Economía de Londres, ustedes deben haber escuchado hablar de ellos. Nosotros los hemos ayudado con intervenciones muy grandes, con enfoque por etapas, en un ambiente de enseñanza constante, pero tenemos las mismas soluciones, tan simples como paneles solares, LEDs, control de edificio y calderas. Y una vez más, obtienen los mismos resultados, 30% de ahorro, y podría decir como un punto final que el 30% de ahorro no es net cero exactamente, pero las cosas que decimos aquí, para llegar a los niveles de reducción de los acuerdos de París y las iniciativas, las metas de las iniciativas de reducción del gobierno, los ahorros de carbono con 6 años y medio de pago, bueno, esta es la plataforma para Net Zero, esta es la manera en que podemos hacer algo muy exitoso comercialmente, que les da su punto inicial, y seguramente usted tiene que tener otro 30% y va a estar en el lugar correcto para comenzar a offsetting, o sea, a reemplazar y tener un balance positivo en lugar de tomar contramedidas. Ahora, estos son 2 millones en múltiples fases. El último fue de 10 millones con múltiples etapas. Y en Londres solamente hemos entregado alrededor de 400 millones de libras de inversión de capital en Londres y más de 500.000 millones nacionalmente, probablemente más cerca de 1.000 millones, ayudando al sector privado. Y estamos muy seguros de que hay una oportunidad para los constructores en Chile para ayudar a las organizaciones a descarbonizarse, ayudarlos con sus metas de net cero, ayudar a salvar el tema del clima y obtener un negocio muy saludable al respecto. Y voy a aceptar preguntas, ya sea ahora o mi colega Carolina, que está en Chile, tiene más detalles y también le agradará aceptar preguntas de ustedes, y si eso es más fácil para ustedes, en inglés o traducidos, y será un agrado hacerlo. En este punto les devuelvo la palabra al moderador y si hay cualquier pregunta me avisan. Gracias, Richard, por la presentación, por el marco, muy interesante también los casos que estuviste exponiendo. Vamos a volver contigo en un par de minutos, como tú nos decías, justamente por el tema de las preguntas. Vamos a esperar a nuestro segundo expositor antes de pasar a esa parte. Pero sobre justamente la ronda de preguntas, les quería comentar que ingresen a la plataforma de Menti y hemos actualizado el código para que ustedes puedan ingresar. Es justamente el que aparece en la pantalla, en la barra de abajo, en la pantalla que ustedes en este minuto están viendo. Es el 59 60 90 54. Ustedes ahí ingresan a menti.com e ingresan este código 59 60 90 54 y pueden hacernos llegar las preguntas que tengan para Richard y que también tengan para nuestro segundo expositor. Aprovecho eso justamente para presentarlo. Recibamos a Mike Penny, él es Country Manager para Perú de Glitz. Mike, muchas gracias por acompañarnos hoy. El micrófono y las cámaras son todas tuyas. Good morning, everybody. My name is Mike Penny. I'm country manager for Glitz Peru. I'm not sure if the interpreter is speaking at the moment. Can someone just confirm to me that you're hearing me in Spanish as well? We're still not hearing you in Spanish, but it's going to be, he's going to do it in any minute now. So if you want to start your presentation, let's do that. So, good morning. My name is Mike Penny. I'm going to talk a little bit about how we're delivering net zero
in cost and contract management en terms. cuanto a costos. Pero en primer lugar, me gustaría presentar a Glitz. Glitz es una consultora independiente. Hemos sido independientes desde el 85. Operamos en 20 países alrededor del mundo. Tenemos alrededor de 2.000 empleados. Operamos también aquí en Lima, Perú. Y estaba pensando acerca de lo que dijo Richard acerca de las distintas aplicaciones alrededor del mundo. Cuando yo llegué del Reino Unido a Sudamérica, pensé todo el tiempo que iba a haber mucho sol, que iba a disfrutar días soleados, pero como ustedes saben, Lima pasa mucho tiempo nublado y la mayoría del tiempo hace bastante frío. Estaba escuchando un comentario que Richard hacía de cómo los departamentos se temperan, pero aquí hay muy poco de eso. Entonces, en los meses de invierno y primavera puede ser muy frío. Glitz es una consultora independiente que opera alrededor del mundo. Entregamos gestión de proyectos y asesorías de construcción. En primer lugar, mi presentación quería mostrarles esta diapositiva, que es lo más importante de este viaje hacia el carbono cero, es que lo hagamos en conjunto. Queremos un futuro sustentable para nuestra gente, para nuestra población, para crear un planeta que pueda ser sustentable. Tenemos esta ruta desde un punto de vista de costos y gestión de proyectos hacia el carbono cero. Y podemos dividir esto en 4 etapas para nuestros clientes. Y tenemos un estudio de caso que vamos a mostrar más adelante. La primera etapa podemos incluir también dentro de esta primera etapa un poco de gestión de crisis. Para poder lograr la reducción del carbono. Entonces, en este momento, muchas empresas analizan lo que están haciendo, consideran nuevas legislaciones, junto con las expectativas de los actores al momento de operar. Y ahí pasamos a la segunda etapa, donde vemos una importante reducción en las emisiones de las actividades de los negocios existentes. Esta es la etapa más rápida. Aquí podemos hacer pequeños cambios. Las empresas buscan alinear sus estrategias que desarrollamos en la etapa 1, se enfocan en las operaciones existentes y cómo reducir el carbono en ellas y cómo pueden hacer esto manteniendo sus prácticas en el futuro. En las etapas 3 y 4, en la 3, estamos analizando las medidas de energías renovables que se puede hacer en el sitio o fuera del sitio comparado con las energías verdes. Pero en verdad se trata de la optimización. Eliminar esta dependencia de los fósiles, los combustibles fósiles, gestionar la utilización de activos para asegurarse que la energía pueda ser un beneficio tanto en usos como dentro de la sociedad. Y todos nuestros recursos naturales van a ser escasos. Entonces, asegurarse de que las construcciones, particularmente de las infraestructuras más grandes, utilicen bien sus activos y gestionen los recursos durante este proceso es muy importante. Esto es un problema del futuro, pero tenemos que abordarlo ahora. Después tenemos un diferenciador del mercado, donde nuestros clientes dentro de sus infraestructuras se encuentran y nuestra atención tiene que girar hacia ellos
orientados hacia la sustentabilidad y para medir las oportunidades de negocio. Ahora tenemos que considerar esto como avanzar hacia la innovación, diferenciándonos del mercado. Y finalmente, para el final del viaje, esperamos que nuestra meta del 2050 pueda cumplirse. Voy a resumir algunos de los resultados esperados de cada etapa. ¿Cuáles son las acciones reales que estamos realizando? En primer lugar, esperamos que en la etapa 1 tengamos una estrategia de alto nivel donde podamos identificar algunos principios básicos, donde podamos consultar también con nuestros clientes y nuestros asociados. Vamos a tener campeones dentro de la empresa y estos campeones van a guiar la agenda. En la etapa segunda vamos a entender cuál es la línea de base. Y también vamos a haber acordado una reducción medible y una planificación. Y lo más importante, ¿cómo se va a medir? Vamos a haber establecido elementos para manejar esta transición y lo que significa esto en el presupuesto. Y de forma importante, Richard también mencionó esto, vamos a necesitar un cambio cultural en nuestra fuerza laboral y en nuestro uso de activos. En la etapa 3, estamos presentando aquellas tecnologías para ayudar en el uso de energías renovables, minimizando la dependencia de los combustibles fósiles, reducir el consumo de agua, considerar aumentos en las inversiones CAPEX, sin embargo, aumentando la reducción de los costos de APEX. El costo a largo plazo de estos activos puede llegar a ser mucho mayor. Vamos a ver entonces la línea base en la etapa 3. Vamos a enfocarnos en cómo integrar la entrega de estos elementos que debemos entregar junto con los costos del CAPEX y APEX. Y también debemos considerar cómo tenemos que tener conciencia del impacto de nuestras organizaciones y sus implementaciones de carbono cero dentro de nuestras marcas. La importancia de que otros vean lo que estamos haciendo en esta organización. Y ahí pasamos a la etapa 4, donde consideramos tecnologías, quizás las probamos, analizamos la inversión alrededor del ciclo de vida de estas etapas, también considerando las implicancias sociomedioambientales. Lo que tenemos que entender aquí es que este viaje hacia el carbono cero no necesariamente significa saber las respuestas, sino que tener la voluntad de explorar qué es posible. Tenemos que tener un apetito por la innovación, por el riesgo y la recompensa. Vamos a desarrollar cómo entendemos las estructuras gubernamentales e intentar adaptarnos a ellas. Y dentro de nuestros proyectos hay que considerar cómo integrar la construcción capital continua y los activos futuros. Esto va a impactar las finanzas, cómo vemos nuestra cadena de suministro, cómo vemos las garantías. Y vamos a tener regulaciones y legislaciones cambiantes y hay que estar atentos a eso. Hablé un poco acerca de lo que nosotros hacemos en Glitz para apoyar las distintas etapas. Entonces, en la etapa de descubrimiento hay que definir y entender lo que quiere el cliente y a medida que progresamos hacia una estrategia sostenible, hacia un mecanismo de entrega sostenible. Hay que identificar cómo podemos apoyar a nivel programa, cómo funcionan los programas. Operar en distintas partes del país, en distintas ciudades y países, y ver cómo podemos integrar la cadena de suministros, entre otros elementos, y cómo la consideramos.
In stage 2, it's about La etapa 2 se trata de definir las estructuras gubernamentales, establecer los KPIs, analizar el tipo de ingeniería que se va a utilizar y aquí también se analizan los números. Hay que entender el costo de estos cambios, tanto de los entregables, de los activos también, y entregarlos de una forma carbono cero. Y esto es estrategias de licitaciones y de contratos que vamos a abordar en el estudio de caso. También se abordan el análisis de riesgos y el análisis de cómo vamos a recuperar estos riesgos. La etapa 3 es gestionar estos KPIs, cumplir con nuestros objetivos, planificar y mantener nuestros objetivos y después analizar esto para ver si es que estamos monitoreando los riesgos y los beneficios de una forma equitativa. También dentro de las operaciones hay que asegurarse que esto está involucrado en los proyectos comerciales y qué tenemos que hacer para que los activos se manifiesten de una forma carbono cero. Ahora voy a hablar acerca de un estudio de caso de una red ferroviaria que significó una inversión importante. Tiene alrededor de 250 kilómetros de rieles entre Londres y Manchester en el noreste. Va a ser una inversión general de más de 100 millones de libras esterlinas y Glitz está gestionando tanto en operaciones, contratos, gestionando el proyecto y me voy a enfocar acerca de esta contragestión y cómo se aplica al modelo que acabamos de ver. Aquí tenemos el viaje a hacer carbonos neutro y ha habido una emergencia rápida de esta mentalidad y un foco principal en el diseño y cómo vamos a considerar esto en las instalaciones y en las etapas de asignaciones al principio del proyecto. En la etapa 2 estamos viendo ganancias rápidas, así que hay que incorporar los aspectos claves dentro del diseño de HS2, de la sustentabilidad. Hay que incorporar eso en la planificación y en cómo vamos a incorporar esto en las entregas. El enfoque está en aumentar la colaboración y asegurar que la cadena de suministro sea resiliente. Como todos sabemos, muchos de nuestros asociados en la cadena de suministro en cuanto a materiales han sufrido mucho con la pandemia, pero hay una oportunidad aquí, hay una oportunidad de colaboración e innovación para mejorar estas relaciones y estabilizar el mercado. En la tercera etapa vemos optimización y analizar los principios económicos. Aquí esta reducción de los combustibles fósiles va a hacer un ahorro significativo, manejar el ahorro de agua y también gestionar la producción de residuos a medida que se utilizan los activos. Y finalmente, consideramos que este proyecto va a ser ejemplar. La atención a sustentabilidad va a cambiar como pensamos. Anteriormente nos enfocábamos en la gestión de costos y riesgos. Ahora vemos que la sustentabilidad es una inversión. Y esto es un aspecto muy importante en la etapa de planificación y hasta la entrega del proyecto. Ahora me voy a enfocar en la etapa 1. Estamos en las etapas tempranas del desarrollo del proyecto y del diseño. Lo que estamos haciendo ahora en este prisma más limitado de los contratos y licitaciones. ¿Qué podemos hacer desde el primer punto? Desde el contrato que redactamos con los clientes, con los constructores. Aquí hay que asegurarse que este contrato tenga el nivel correcto de evaluación con la información correcta. Aquí no se puede utilizar cualquier contrato de ingeniería.
Estamos utilizando contratos similares en Perú, en otros proyectos que estamos utilizando para el gobierno peruano. Una forma colaborativa de contratos que tiene unos principios básicos claros y que esta información esté, nos hemos asegurado que esta información esté alineado con las líneas de base de carbono, que tenga objetivos claros y métodos de monitoreo claros. Entonces, en general, la minimización de carbono nos dice, nos indica qué hay que hacer, pero no necesariamente nos indica el cómo. Esto crea potencial para las inconsistencias en nuestros entregables, así que debemos asegurarnos que también entreguemos en el cómo, asegurarnos que el cómo sea parte de nuestro contrato, que sea parte de la información entregada. También estamos viendo los desafíos a los que se enfrenta la industria ferroviaria. Entonces tenemos que entregar objetivos, metas, queremos aprender del pasado en estos proyectos más importantes que han sido más desafiantes, pero por ejemplo, en las Olimpiadas Paralímpicas de Londres, entregamos apoyo en la entrega de la fase de licitaciones. Y en este momento es clave integrar todos estos principios en cómo vamos a hacer la licitación. Pero sí sabemos, y en distintos escenarios no es tan diferente, que los tiempos y costos y las presiones que esto conlleva cambia y puede llevar a muchos desafíos a llegar a estos objetivos tan difíciles y fácilmente estos puedan que no se cumplan o quizás haya que modificarlos en el camino y esto no es positivo. Aquí encontramos una responsabilidad clave tanto en el empleador como en el contratista. No cambiar también puede presentar desafíos significativos en cuanto a la gestión de los distintos entregables. Entonces, lograr este equilibrio de equilibrar todos estos elementos es clave para el éxito. Y por último, para abordar temas más directos de lo que estamos haciendo para un desempeño efectivo, tanto en costos y en gestión de contrato. Entonces estamos viendo esto en distintas etapas. ¿Cómo vemos la evaluación de estas licitaciones? Aquí son todos constructores y muchos de ustedes son nuevos y van a postular a estas distintas licitaciones en el futuro. ¿Cómo implementar sus propias políticas de carbono cero y sus procedimientos? ¿Cómo reducir las emisiones de carbono dentro del edificio? Va a ser parte de su trabajo en el futuro. Hay que poner incentivos dentro de esos contratos y nosotros nos estamos asegurando que hayan sanciones para evitar fracasos. Desarrollar los KPIs, estamos analizando cómo la retención se puede utilizar para motivar y guiar las obligaciones, pero también estamos poniendo cláusulas aspiracionales. Entonces estamos recompensando en términos de innovación y esto es muy importante. Esto nos va a ayudar a entregar la innovación que se requiere en la etapa 4. Nos estamos asegurando que las especificaciones del diseño estén involucradas en el contrato y que haya una metodología de apreciación correcta y que ésta esté presente durante todo el ciclo de vida, no solamente en el costo o en las evaluaciones de riesgo. Estamos trabajando colaborativamente. Como dije, yo estoy ubicado en Perú, trabajando con el gobierno peruano y estamos entregando miles de libras en hospitales, colegios y proyectos de infraestructura anti-inundamiento en las riberas de los ríos. Todo esto cerca de el límite con Ecuador. Esto presenta desafíos, crea una necesidad de trabajar colaborativamente. Y lo último que estamos haciendo, estamos advirtiendo el futuro dentro del contrato el día de hoy. Y voy a decir esto, los contratos colaborativos como los contratos de la nueva ingeniería permite tanto al empleador y al contratista trabajar en conjunto con los consultores para llegar a estos logros, a estas metas que son bastante difíciles. Por último,
esa es mi información de contacto como gerente de Glitz en Perú. Muchas gracias por darme el espacio para hablar esta mañana. Es una excelente oportunidad para compartir con colegas de Sudamérica distintas ideas. Así que si tienen preguntas, estoy feliz de responderlas o de recibir sus mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mike, por tu presentación, por los casos que también expusiste. Efectivamente nos han llegado muchas preguntas a través de Menti. Si ustedes todavía quieren hacer una, tienen tiempo, pueden ingresar a menti.com e ingresar el código que aparece en la barra de abajo de nuestras pantallas. También pueden pedir la palabra por Zoom y hacer su pregunta ahí a viva voz. Pero antes de empezar con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, le quiero dar la palabra a nuestros invitados que están aquí en nuestro estudio, a Flavio, Marisol, porque yo sé que han estado siguiendo muy atentamente la presentación y tienen ya preguntas justamente para nuestros expositores. Que sí. Bueno, primero que nada, muy buenas las presentaciones. Creo que son temas que hoy día definitivamente nos toca y nos mueve la aguja y que tenemos que empezar a implementar en nuestras empresas. Y dentro de la presentación de Richard, cuando establecía las distintas etapas en las cuales debía implementar los procesos sostenibles y la importancia que tenía que las ciudades ya están construidas, sino que en el fondo cada año van a construir apenas el 1% y el 99% ya está, y a futuro, con suerte, el 80% lo tengo que renovar. Pero ¿cómo cambia la mirada en las primeras etapas de las personas que habitan para cambiar la cultura? Y que en la medida que voy avanzando y establezco las siguientes etapas para ir mejorando y que se requiere una inversión importante, por lo tanto, los que son dueños entienden que hay una inversión a 10 años de plazo, pero no así los que son arrendatarios. O sea, ¿por qué voy a tener esos costos? Y muchas veces, entonces, ese cambio cultural puede que avance y puede que también retroceda. ¿Cómo hacemos que ese cambio sea permanente y constante en el futuro? Porque hacia allá vamos. Claro. Richard, ¿cuál es tu experiencia en esta materia? Creo que esa es una excelente pregunta. Quizás ustedes son expertos en el área porque esta es la parte más difícil del desafío. También el desafío que tenemos nosotros aquí. Todos tenemos nuestros teléfonos, ¿cierto? Esos son mis hijos, ahí los ven. Y este es su futuro. Y necesito que todos trabajen para entregarles ese futuro. La razón por la que les muestro el teléfono es porque podemos actualizar un teléfono continuando y pagando la misma cuenta. No hay que comprar una sublínea nueva y no se preocupan de nada más. Lo importante es tener la comunicación. Creo que la solución a este problema es cambiar el mercado de edificios y energía para que puedan juntarse y ahí uno puede empezar a pagar por el calor, no por los combustibles fósiles. Uno paga por tener 18 grados centígrados en cada habitación y 140 litros de agua caliente por persona para la ducha o para lavar cualquier cosa, y uno paga ciertos montos de energía para enchufar los dispositivos. La razón por la que digo esto es que lo que podemos hacer es, después de esto, podemos tener un mecanismo de repago que el arrendatario puede asumir y el dueño puede llevar eso a 10, 15 años y pagarlo de una al principio como una inversión capital inicial para actualizar el edificio, como un teléfono. Y lo que hacen después de ese momento, ya no se necesita carbono cero por año, sino que usa lo que uno paga porque es realmente eficiente. Entonces ahora podemos tomar ese plan de comodidad o ese plan de calefacción y los pagos asociados a esto cada año después del primero, a medida que se van gestionando estos pagos. Y de esta forma abordamos los distintos incentivos de los arrendatarios. Y esto puede pasar también con los edificios domiciliarios y hospitalarios. Espero que esto ayude.
Sí, una fórmula bien, bien interesante la que nos plantea Richard. Mike, no sé si tienes alguna experiencia, alguna reflexión que hacer sobre este tema. For me, I think it's Bueno, all para mí creo que se trata de la conciencia de la marca. Es un excelente ejemplo que Richard recogiera su celular, ¿cierto? Si es que es un teléfono Android o un teléfono Apple. En el futuro, nuestras marcas tienen que ser carbono cero, tanto desde el mercado de construcción, del mercado de inversiones, hasta el Internet de las cosas. Tenemos que tener marcas que se definan como marcas carbono cero. Entonces, todos tenemos que pensar cómo queremos que nuestras empresas sean carbono cero y los usuarios van a acceder a esto. Gracias, Mike. Flavio, yo sé que también tienes una pregunta para nuestros expositores. Sí, muchas gracias. Es para los dos, en realidad, desde las dos visiones que tienen sobre el tema. Y preguntarse si, en vuestra opinión, implementar un precio a las emisiones de carbono puede acelerar la transición hacia un net cero. Richard. That's me. Yes. Sí, It's definitely a simple answer. And definitivamente es una respuesta simple, sí. Sin embargo, si esta es una decisión difícil políticamente, tenemos que encontrar otras formas de hacerlo, pero sí. Mike. Sí. Solo decir que estoy de acuerdo con Richard, sí, esto es un objetivo muy difícil, a no ser de que hagamos cambios ahora y tomemos los primeros pasos en este momento, pero en realidad tiene que tener un costo. La innovación, la colaboración nos puede hacer implementar construcciones sostenibles y net cero con gestiones sin la necesidad que haya un costo. No sabemos cómo luce esta innovación, eso lo sabemos en la etapa 4. No sabemos cuáles van a ser estas nuevas tecnologías, pero si no las buscamos, sí, siempre va a haber este cargo, este cobro relacionado al carbono. Y lo que queremos aspirar es hacer el carbono cero, pero con el mismo costo por el que lo estamos haciendo actualmente con nuestras construcciones actuales. Simplemente no sabemos cómo luce eso aún y esto requiere innovación. O, Mike, dos cosas. Uno, no tenemos que esperar que se pueda pagar una construcción sin algunos efectos secundarios. No podemos cobrar extra por estas prácticas. No se puede habitar o trabajar en un edificio de una forma que cree daños para los ocupantes, daños, ni siquiera sufrir lesiones. Lo que yo sugiero es que lo que todos podemos hacer es tratar la salud y seguridad de las futuras generaciones de la misma forma que construimos edificios de forma igualitaria y aplicar estos mismos roles y de esta forma las cosas van a cambiar más rápidamente. Ahí no vamos a necesitar un costo de carbono porque todas van a ser cero, carbono cero, sin lesiones, sin posibilidades de daño. Perdón, adicionalmente, bueno, una forma es obligarte y otra forma es convencerte, por ejemplo, a través de los criterios de taxonomía económica que se están aplicando en la Unión Europea. Yo creo que son herramientas las cuales te pueden ayudar a esta transición, ¿no? Claro, de hecho, una de las preguntas que justamente está causando el mayor atractivo dentro de la plataforma es cómo reducir el impacto ambiental sin estos incentivos económicos. Richard, ¿cuál ha sido la experiencia de Reino Unido en esto? ¿Cuál es el camino que se ha seguido para tener un avance en esta materia sin justamente estos castigos económicos? Without economic
punishment to the sin estos castigos económicos a los dueños? Esa es una muy buena pregunta. Dos cosas. En primer lugar, muchas de estas medidas no cuestan mucho o son casos sensatos de inversión que van a entregar ahorros eventualmente. Así que todos deberían estar haciendo esto de todas maneras. Para los proyectos más ambiciosos, lo que el gobierno del Reino Unido ha hecho es que ha revisado los costos generales, incluyendo los resultados de educación y de salud, también con la creación de nuevos puestos de trabajo, de la recuperación económica, del crecimiento económico y cómo esto cae en el bolsillo del gobierno en términos de ingresos e impuestos. Y ellos son como un inversionista ángel que podemos subsidiar algunos de estos mercados para comenzar a financiar la innovación o para que el público pueda acceder a este mercado y fomentar esto. Así abordamos la cadena de suministro que podría ayudar a disminuir los costos en una escala económica para que los inversionistas del sector privado puedan participar y que puedan tener un precio que se justifique económicamente. Entonces, el rol que juega el gobierno y en políticas y subsidios para crear mercados, también para el sector privado y para que el sector privado pueda seguir invirtiendo, pero no puede funcionar. Mírenlo como una oportunidad de negocio más que como un castigo económico, ¿no? Sí. Mike, ¿cuál es tu experiencia en esto? Mike, what's your Para mí, sí tenemos que ser más efectivos aquí en otras áreas de operación para liberar las oportunidades. Y tenemos que ser más efectivos en otras áreas de operación. Hace 25 años, cuando yo me uní a la industria de la construcción, pasamos mucho tiempo conversando. Después de terminar el contrato, fuimos a hablar con la gente local, teníamos litigios, las empresas se les forzaba a la bancarrota debido a pocos pagos. Tenemos maneras más colaborativas de trabajar ahora, hemos refinado nuestros contratos de construcción para hacerlos más justos y más abiertos. Tenemos la ley de construcción en el Reino Unido, apoya a la gestión de la cadena de abastecimiento. Es esta colaboración que yo veo, es una oportunidad en el mundo para que nos va a permitir liberar nuestra manera de pensar. Necesitamos tiempo para que los recursos de gestión miren estas oportunidades. Necesitamos tiempo para que las organizaciones entreguen mejores maneras de trabajar y por lo tanto tenemos que ser mejores haciendo algunas de las cosas dentro de nuestros contratos y dentro de nuestra gerencia o gestión para las metodologías de gestión para darnos el tiempo y hacer las cosas mejor y entregar net zero sin costo extra. Gracias por ese mensaje, un gran desafío en realidad que tenemos como sector. Marisol. Aquí hay un comentario que yo le agregaría una pregunta. Dice, para ambos, es increíble que muestran las mediciones y los datos, pero a su vez lo poco que consideran para la toma de decisión de las empresas en el sector. En el fondo la pregunta sería, ¿qué agregamos para que de verdad las empresas se lo tomen en serio y podamos implementar esto mucho más rápido para ambos expositores? Sí. Mike, empecemos contigo. Para mí, comienza cuando el inversionista decide invertir. Puede ser en un nuevo activo o en un activo que ya existe. Y establecer las medidas iniciales dentro de la decisión. Una inversión de gobierno, por ejemplo, que va a un país, pero
a innovación sustentable o está relacionada con metas de carbono específicas. Un empleador muy grande, nosotros trabajamos con gente que emplea muchas personas en el mundo y que construyen activos y pueden elegir identificar su marca como una que va a apuntar al net cero y hacer la diferencia. Y ese es el principio. Esto ya realmente cae dentro de que los inversionistas de gobierno, las instituciones más importantes, cambien cómo miden el éxito para nosotros los que entregamos edificios o servicios para ellos. Creo que eso tiene que venir de la decisión de la inversión impulsada por los gobiernos o por los inversionistas institucionales. Desde mi lado de esto, creo que central en la pregunta es ¿qué es lo que valoran las empresas cuando toman decisiones? Incluso hace 2 años, lo que más valoraban era el dinero. Sin embargo, estamos viendo ahora que esto se ha desplazado levemente para ser un valor, una decisión, un marco de toma de decisiones de valor mucho más específico, más refinado. Los fondos de pensiones están comenzando a decir, a no ser que usted pueda mostrar que tiene el ambiente correcto, nos vamos a mover. Hay un feedback. Vamos a mover los fondos y sacarlos de su negocio o, por ejemplo, le vamos a cobrar más por un crédito porque no podemos poner en un fondo de buen rendimiento y verde. Y el personal en el Reino Unido, hay una escasez de personal clave y ciertamente ellos ahora están demandando que las organizaciones demuestren valor. La gente que se está graduando, la gente que estamos tratando, cuyo futuro estamos de preservar, le están diciendo a sus empleadores, yo como persona talentosa solamente vendré para usted si puedo ver cómo usted ayuda a preservar el medio ambiente. Y el dinero de los inversionistas, tantas razones que traigan un cambio económico. Sí, es un gran cambio que estamos viviendo en realidad a nivel societario completo. Flavio, tú también tenías una pregunta que nos han hecho llegar aquí a través de la plataforma. Sí, entró una súper linda pregunta ahí porque nos hacen la inquietud, ¿cierto? Nos transmiten la inquietud sobre la opinión de nuestra visión como Acciona, la empresa en la cual estoy trabajando. Y creo que es súper importante tener esa visión que se tuvo hace muchísimos años atrás, en el cual se logró visualizar que la sostenibilidad tiene varias aristas, entre ellas una económica. O sea, es claro que tenemos que plasmar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con las generaciones futuras, ¿cierto? Pero además esto tiene que ser económicamente sustentable. Sí. Entonces, existen varios estudios y tenemos KPI, ¿cierto?, en los cuales muestran los datos que ser sostenible es rentable. Entonces, esto no es solamente que es muy relevante tener la responsabilidad, ¿cierto?, de desarrollar un modelo de negocio que piense en las generaciones futuras, pero que además te permita tener un beneficio económico. Por lo tanto, esto no es solamente una convicción, ¿cierto?, que se tiene desde la dirección y que se transmite a todo el equipo, y estamos firmemente comprometidos con ello, sino que también tiene que ser económicamente rentable. Y esto está demostrado y los números así lo respaldan. Por lo tanto, muchos de los temas que han tocado los colegas aquí presentes no hacen mucho sentido. Toda esta transición, el camino que se ha recorrido desde la responsabilidad
de medir, de informar, luego de no hacer daño, que ya no es suficiente, sino que pasar a esta visión de ser regenerativo, de impulsar ciertas medidas que nos ayuden a lograr la neutralidad en carbono, que la logramos en 2017 por parte de Acciona. Y bueno, la meta es ser carbono, digamos, net cero, ¿cierto?, en los próximos años. Entonces, esto no se logra solamente con convicción, sino que hay que implementar medidas. Por ejemplo, hablábamos del precio del carbono, que se implementa en las obras de construcción internamente. Con esos fondos se generan ciertas medidas para descarbonizar nuestra actividad. Por ejemplo, en Chile hoy día estamos funcionando, y un piloto sumamente exitoso, para reemplazar los generadores diésel, que es algo que nosotros ocupamos normalmente en las obras de construcción. Entonces, tenemos funcionando en una cárcel de Talca que estamos construyendo, un generador renovable que utiliza paneles solares, utiliza baterías y reemplaza a un generador diésel. Entonces, este era un piloto que, como fue exitoso, adquirimos el equipo y ya lo estamos trasladando a otro proyecto en el norte de Chile, donde seguramente va a funcionar igual de bien que en el sur. Entonces, son medidas que se financian, digamos, con estos temas. Y por otro lado, bueno, el tema de la innovación. La innovación es fundamental para poder optimizar los procesos, para poder dinamizar y acelerar la transición hacia un net zero. No sé si, Richard, tienes algún ejemplo de algún proyecto que económicamente también ha sido rentable justamente para poder empezar a convencer a todos los stakeholders de que es importante avanzar en estas temáticas. Sí, por supuesto. Todos los proyectos que yo les mostré fueron rentables. Todos tuvieron su inversión y un ahorro que paga mucho más que la inversión inicial. No sé cómo, si ustedes quieren, por ejemplo, intervenciones sin costo o bajo costo, hay muchas que pueden hacer en un edificio que ya está en uso, simplemente reformando el sistema de gestión del edificio o los puntos de configuración de temperatura y bajar un 10% del costo de energía del edificio, y no tiene costo, simplemente hay que hacerlo. Quizás para reiterar, las razones y las barreras económicas para dar pasos significativos hacia el net zero no existe. Hay muchos ejemplos y cada uno de mis ejemplos fueron inversiones con rédito positivo. No hay razones técnicas por las cuales no hacerlo. Tenemos suficientes soluciones hoy día para avanzar mucho. Para mí, esto es cómo impulsamos el mercado para impulsar la escala y el ritmo de adaptación de los proyectos net zero. Y eso para mí es un tema de comunicación y confianza. No es técnico. No es un problema legal. Tenemos todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos que las personas lo hagan y demostrar en cada mercado que podemos tener todos esos ahorros. Y voy a continuar diciendo que no podemos hacer esto más claro. Al 100% del valor de su negocio está en juego durante los próximos 5 años. Si usted no puede hacer un cambio y volverse un constructor net zero, tiene todas las razones para empujar esto, porque su negocio está en juego. Pero más importante aún es que esta es la oportunidad más importante para que su negocio sea más exitosa y tenga un mejor propósito y que gane más dinero, pero ganar dinero haciendo algo bueno es lo mejor que ha llegado al planeta. Y yo apoyaría a todos para que hagan todo lo posible por el resto de sus carreras para buscar esta oportunidad de oro para tener un buen crecimiento. Sí. Mike, pasando a otro tema y aprovechando la experiencia que tienes también en el mercado latinoamericano, nos preguntan nuestros auditores aquí, ¿qué tan atrasados o avanzados estamos en Latinoamérica en estos temas?
So I, as well as being country manager for Así como ser el gerente de país para Glitz Perú, también estoy a cargo de comercial en trabajo con el gobierno del Reino Unido, con el equipo de entrega, trabajando en conjunto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, entregando 74 escuelas, 17 hospitales y millones de dólares, making changes y haciendo cambios de una manera sustentable. Lo que estamos haciendo es que todos los proyectos sustentables, los hospitales, los colegios, y estamos desarrollando protección de inundaciones basada en ríos, que durará. Uno de las fallas de la reconstrucción en muchos países latinoamericanos ha sido que la reconstrucción ha sido temporal. En Latinoamérica sufre, y hay otros continentes en el mundo, por ejemplo, hablo con mi gente en India, que tienen inundaciones significativas en muchas partes de sus países, y esos daños a menudo se reconstruyen tal y como estaban. Es parte de los cambios de la reconstrucción con cambios. Están considerando los incidentes. Estamos volviendo a desarrollar las protecciones en las riberas de los ríos, no solamente pensando en la inundación que pasó antes, sino qué pasará en el futuro, y de manera sostenible. Un ejemplo del que estaba hablando con un colega es que llueve mucho en Perú, muchísimo, y no es tan diferente a ciertas partes de Chile, pero grandes cantidades de Perú, gran lugar de parte de Perú es un desierto, así que la poca cantidad de agua que fluye por algunos ríos es muy potente para la irrigación. Así que no es solamente posible crear una presa, tenemos que pensar en soluciones sostenibles. ¿Veo yo que realmente estamos haciendo cambios? Sí, lo veo. Ahora veo eso pasando en la región de Latinoamérica. ¿Es suficiente? Y es lo mismo en comparación de otros países. No creo que ningún país en el mundo todavía haya pensado, ninguna región haya pensado a dar grandes pasos en esta arena. Así que lo que es excelente es que es una oportunidad para todos. Y las oportunidades aquí en América Latina, está aquí tanto como está en Europa. El mensaje es que es una oportunidad, y en los siguientes 3 a 5 años, la oportunidad pasará de una que es positiva a un riesgo si usted no se ha unido a ese viaje. Pero en resumen, sí, nosotros hemos dado esos pasos en Perú. Excelente proyecto trabajando con el gobierno peruano y apoyado por colegas de DIT en el Reino Unido y aquí en Perú. Sí, veo esos cambios. Muchas gracias, Mike, por esa visión que nos da justamente sobre Latinoamérica. Lamentablemente ya nos estamos acercando al final, pero quería hacer una última pregunta que ha tenido bastante interés entre quienes han estado participando a través de la plataforma Menti, y es una pregunta justamente para nuestros dos expositores. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan a las empresas que están recién empezando con este camino de la sostenibilidad? Richard, partamos contigo. Know your own footprint. Conozca su propia huella, porque usted tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, proveyendo servicios a una de estas organizaciones e involucrarse en las comunidades locales de la gente Net Zero. Serían mis dos consejos. Y estos consejos para sus clientes serían LEDs, control de edificios, paneles solares. Todos tienen sentido. Simplemente háganlo. Sí, yo creo que es lo mismo. Hagan un plan y asegúrense de que todos en su organización entiendan cuál es ese plan y hagan ese plan inteligente. Hagan lo posible para que usted lo mida, que sea realista y que tenga claras metas. Sean parte de las comunidades como las que estamos hoy día nosotros. Porque no tiene que ser un líder en este mercado hoy día si son los primeros pasos que están dando. Pueden seguir
y ser parte de una comunidad de la construcción y otros profesionales de la gestión. Eso ayuda mucho para las empresas que están dando estos primeros pasos. Así que tomen parte en foros como este, usen la información y desarrollen sus planes de organización. Muchas gracias por esos mensajes que yo creo que dan justamente el comentario final. Quería agradecerles, Mike y Richard, por el tiempo que se han tomado, por los casos que expusieron y también por las respuestas y la conversación que se dio con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Thank you, Sue. Thank you. Gracias a ustedes. Despedimos a nuestros panelistas, pero no nos despedimos todavía nosotros, aunque sí nos estamos acercando ya al final de nuestra actividad. Pero antes que se vayan, queríamos pedirles que por favor ingresen nuevamente a Menti y respondan los enunciados que se están arrojando en la pantalla en términos generales, cómo evaluarían esta sesión. Esto es de gran ayuda para nosotros porque con su retroalimentación, con todo el feedback que nos han dado en las últimas sesiones, hemos podido ir mejorando los encuentros y también esperamos mejorar las próximas oportunidades que tengamos de ir reuniéndonos. Pero además de esta evaluación, les pedimos que por favor nos comenten los aprendizajes que se llevan en este día, en esta última jornada, con las exposiciones, con algún concepto o con la idea principal que les quedó. Yo les quería preguntar aquí a nuestros socios que nos han estado acompañando, ¿con qué aprendizaje o con qué idea central se quedan? Marisol, partamos contigo. Bueno, primero que la implementación es lenta, es cara, es difícil y lo más importante que tiene que haber un compromiso completo de la empresa. No es tan fácil la toma de la decisión, pero una vez que ya se toma el camino hay que ser consecuentes con ello y tener una visión completa. Ahora, para ser sostenible en el tiempo, la empresa cuando toma la decisión para cambiar para siempre, para continuar estando en la industria, porque la industria y la visión a futuro ya cambió. Por lo tanto, hay que continuar por ese camino. Sí, absolutamente. Flavio. Bien, bueno, principalmente la reflexión más profunda yo creo que podemos rescatar de toda esta conversación es que ser sostenible es rentable, ¿ok? Tenemos que tener esa visión y ese compromiso por parte de la dirección y transmitir estos objetivos a todos los miembros del equipo con incentivos del logro de ciertos objetivos que se han marcado, ciertos KPI, ¿cierto? Entonces, de esa manera se logra un compromiso, pero también está esta tranquilidad, ¿cierto? La tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos trabajando por el desarrollo sustentable, ¿cierto? Trabajando en comunidad con todos los stakeholders para poder lograr, ¿cierto? Este desarrollo de toda la comunidad, ¿cierto? En su conjunto. Entonces, en esa línea, yo creo que es muy válido invitar, ¿cierto? A todos los miembros de la Cámara a que se puedan informar mucho más de todos los beneficios de ser una empresa sostenible. Bueno, los socios que se han estado conectando con nosotros hoy justamente nos escriben lo mismo, es un gran reto. Agradecen este tipo de actividades porque se necesita más de esto para motivarse, para tener un plan también. Y aquí hay un comentario que también me parece bastante relevante y que hicieron nuestros expositores, que es necesario y fundamental también para rentabilizar las operaciones. Tal vez no ahora, tal vez sí en el largo plazo. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes en esto. A ver, desde nuestro punto de vista, cuando tú implementas, por ejemplo, algún proyecto que se enmarca dentro de la taxonomía europea, tú tienes beneficios económicos porque tiene una financiación con menores costos. Entonces ya partes con una base, digamos, mucho más competitiva con respecto a otras empresas que no tienen estos criterios. Claro. ¿Okay? Entonces, eso partiendo por el financiamiento. Luego, si tú implementas eficiencia energética en las infraestructuras que tú estás desarrollando, vas a tener un beneficio de largo plazo por menor costo de mantenimiento, menores costos energéticos, etc. Por lo tanto, es fundamental tener esa visión, que no es un costo, es una inversión. ¿Okay?
Claro, es bien Bueno, interesante lo que nos En plantea aquí, en Flavia. general, hoy día las personas que toman la decisión de comprarse una propiedad son más jóvenes. Por lo tanto, están bastante más conscientes y están más preocupados del tema sostenible. Y se produce un elemento diferenciador cuando yo agrego mayor tecnología, que sé que la inversión inicial es un poco mayor, pero que a la larga me favorece a mí y a mi entorno. Antiguamente uno compraba una propiedad, hoy día estamos pensando en ciudades, en barrios y en proyección de las familias y por supuesto en la calidad de vida. Por lo tanto, el poner todos esos elementos en el proyecto y mirar un todo y no solamente lo que se está construyendo es fundamental para ser sostenible. Sí, absolutamente. Flavia, Marisol, les quería agradecer a ustedes también por habernos acompañado hoy en esta última sesión temática que tuvimos de esta emisión 2021. Esperamos que, eso sí, se conecten todos el próximo miércoles y jueves a las 9 de la mañana para las actividades de cierre de este gran evento que hemos tenido en las últimas semanas. Ustedes no se lo pueden perder. Yo me despido también, fue un gusto poder acompañarlos en estas sesiones y espero que instancias como estas se fomenten muchísimo más, como ustedes también lo estaban comentando en los aprendizajes que se llevan hoy. Muchas gracias por su sintonía y la participación y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima ocasión.